¿Alguna vez te has sentido abrumado o abrumada por la cantidad de cosas que tienes que hacer, las responsabilidades diarias y el constante bombardeo de información? Te entiendo, y por eso estamos aquí. Soy una persona súper estresada, me agobio por cualquier cosa y tengo tendencia a darle importancia a cosas que a lo mejor pues no debería darle tanta importancia. Y el hecho de simplificar mi vida, simplificar acciones que hago prácticamente todos los días, me ha ayudado un montón a calmar mi mente, pero sobre todo también a tener un control que a lo mejor antes pues no tenía. Y me estoy congelando, así que vamos a ir dentro. Hace no mucho te enseñé todo aquello que estoy intentando hacer en mis días para poder desconectar de esa vida digital que estamos creando. Y de hecho, en el último punto de ese vídeo te comenté que quería hacer como una especie de retiros digitales para precisamente eso, poder desconectar. Y hoy estamos en uno de esos. Voy a darte algunos consejos que yo misma he estado implementando en los últimos meses y que me han ayudado un montón a despejar mi mente. Así que creo que este vídeo puede ayudarte. Pero para ello, mejor te lo cuento en casa. Vale, pues mira, lo primero que te quiero contar y que me ha servido, aunque parezca una tontería, ha sido aclararme, saber exactamente lo que quiero hacer y lo que quiero, al menos como creadora de contenido, comunicar, transmitir. Y esto en verdad lo puedes llevar a cualquier rama de la vida, ¿no? Pero en mi caso, poder aclarar todo lo que tengo aquí dentro y que cada día van surgiendo nuevas ideas, me ha ayudado un montón a despejar la mente. Esto ya lo he contado en otras ocasiones, pero es verdad que ha sido en otros canales, no en el mío. Y es que uno de los propósitos que me propuse este año era, bueno, a lo mejor lo sabes porque lo he comentado en Instagram, era como conocerme, saber exactamente lo que quiero transmitir aquí en Internet. Porque al final tengo, como te decía, muchísimas ideas y nunca tenía como un hilo conductor o un hilo que las uniera todas. Pues bueno, esto me pasaba un montón de veces cada vez que planteaba un nuevo vídeo. Siempre lo planteaba como, ¿esto encaja conmigo? ¿Esto? ¿Realmente quiero hablar de ello? Y normalmente era un sí, pero no sabía qué relación tenía con el resto de contenidos. Y me ha ayudado un montón crear mapas mentales, que no deja de ser otra cosa que vomitar todo lo que tienes en el cerebro para empezar a ver todas aquellas ideas que tienes y empezar a entender si tienen una relación entre ellas, que es lo que yo buscaba. Pues bueno, empecé a poner un montón de términos y bueno, también ya ves que expliqué un poquito lo que quería conseguir con todo esto, ¿no? Y es que yo me di cuenta que necesitaba encontrar el qué y el por qué de mi canal. ¿Por qué quería hacer este tema y no este? Así que empecé como a unificar varias ideas y entonces, pues bueno, estamos en el siglo XXI. Obviamente le pregunté a ChatGPT si había algún concepto, algún término que enlazara todo aquello que yo había vomitado en este mapa mental y adivina qué dijo. Slow life o vida tranquila o más conocido como slow living. Y chicos, lo vi, es que fue como, se me iluminó la pantalla, se me iluminaron los ojos, fue como, ok, ahora todo tiene sentido. El problema es que también me faltaba unificarlo con tecnología y entonces vi que una de las ramas del slow life era la slow tech, que básicamente es tener un uso consciente de la tecnología, que es que literalmente es lo que yo llevo comunicando o haciendo ver en mi canal desde que empecé a subir vídeos. Y además eso está muy unido, por ejemplo, con el vídeo de hoy que habla sobre minimalismo digital. Así que todo empezó a cobrar sentido. Al final, como ves, pues mi mente se fue aclarando muchísimo y lo empecé a tener súper claro. Que por cierto, el programa este que estoy utilizando es Screental, que en verdad ya lo debes de conocer porque lo he enseñado muchísimas veces en el canal, pero es que además hoy me hace especial ilusión hablar de ellos porque han querido patrocinar el vídeo de hoy, así que es una manera de apoyar el canal. Así que mil gracias Screental por patrocinar este cachito de vídeo. Bueno, para aclarar un poquito más sobre qué es Screental, pues como has visto es un lienzo digital súper fácil de usar para convertir tus ideas creativas o todo lo que tengas en la mente como tenía yo para poder despejarla en una única estructura. Así que si quieres probarlo, pues nada, te dejo mi código que es este que aparece en pantalla, Judith10, y además obviamente te dejo el enlace en la descripción. El siguiente consejo que te puedo dar es el
aprender a decir que no. Y esto parece que no sea algo digital, pero te juro que le voy a dar la vuelta a la tortilla y lo vas a entender perfectamente. Pues no sé si a ti también te pasará, pero muchas veces me cuesta decir que no a ciertos planes o ciertas cosas por miedo a perderme aquello que vaya a pasar. Pero con el tiempo he ido aprendiendo a decir que no a cosas que realmente no me aportan o no las veo tan importantes en mi vida. Y esto es algo que obviamente me ha costado mucho porque, bueno, siempre hay como presión social, hay varias cosas que te pueden llegar a impedir que llegues a decir que no, pero he ido aprendiéndolo, como digo, con el tiempo. Pero si lo bajamos a algo un poquito más digital, que para eso es este vídeo, sinceramente también he aprendido a renunciar a ciertos impulsos que a lo mejor mi cuerpo tiene de por sí, como el hecho de entrar en las redes sociales. Esto es algo que realmente te he contado en más de una ocasión, y es que al final, cuando recibes una notificación, cuando tienes muchas alertas, lo único que estás haciendo es distraerte y tener aún más ganas de consumir aquello que acaba de pasar, pues que te han escrito, mirar a ver quién es, que te han mencionado, mirar a ver qué han dicho, que ha salido un nuevo vídeo, mirar ese vídeo en cuanto salga, ¿no? Entonces, algo que me va muy bien, como digo, es el no, ahora no, estoy concentrada, estoy haciendo una cosa que me llena, estoy haciendo una cosa importante, ya tendrás tiempo luego de consultar esas notificaciones, esos momentos más digitales. Si ahora mismo estás leyendo y ya. En este caso no te puedo recomendar nada concreto, simplemente te diré que es un hábito, por lo tanto lo único que te puedo recomendar es que empieces a hacerlo cuanto antes, y cuando sientas que tienes esos impulsos digitales de estar siempre conectada, empezar a decir que no, que ahora no es el momento, que estás haciendo otra cosa más importante. Dedicarte tiempo a ti también es importante, el descansar también es importante. Entonces, cuando empiezas a decir que no, poco a poco te vas acostumbrando a decir que no. Y es lo que a mí me ha funcionado. También he aprendido que no necesito 30 aplicaciones que hagan literalmente lo mismo. Mientras tenga una que me sirva para todo aquello que necesite, para mí es suficiente. Y eso mismo es lo que me ha pasado con Notion. Siempre que te lo he recomendado, yo entiendo perfectamente que no todo el mundo le guste o no lo entendáis o sea complicado, pero siempre os he dicho lo mismo, es práctica. Obviamente no hay por qué obligarse a utilizar una aplicación si no te gusta, pero te prometo que en Notion puedo tener todo aquello que necesito. Y he simplificado toda mi vida digital prácticamente dentro de una sola aplicación. Dentro de Notion tengo las finanzas, tengo el calendario de YouTube, tengo una biblioteca de recursos, tengo... ¿qué más tengo? Tengo de todo. Tengo, por ejemplo, mi espacio más de journal, tengo también yo qué sé, es que tengo de todo. O sea, ¿qué no puedes conseguir en Notion? Es que hay de todo. Por eso siempre te la recomiendo, porque para mí es una aplicación todo en uno. Como te estaba diciendo antes, yo con el tiempo, hace ya más de 3 años que utilizo Notion cada día. Obviamente es práctica, es tener ese hábito y es irlo moviendo todo poco a poco a una única aplicación. Y a mí la tranquilidad que me da de tener una aplicación que yo conozco al 100%, sé dónde está cada cosa, sé cómo se hace cada cosa. Y encima, como te digo, el poder desinstalarme otras aplicaciones porque Notion hace lo mismo que esas, pero encima lo tengo todo en uno, a mí eso es lo que me provoca paz mental. Y por cierto, hablando de Notion, yo soy consciente que os encantó el vídeo para principiantes y no sé si os apetece que os vuelva a traer un vídeo pero más enfocado a usos diarios, a qué tengo yo dentro de Notion y qué os puede servir también a vosotros. No tanto como millones de plantillas, sino hacer como para qué se utiliza, cómo podéis sacarle partido durante vuestros días para hacerlo útil. Si os apetece, podéis decírmelo en los comentarios que yo os estaré leyendo. Otra cosa que he aprendido es que me den igual muchas cosas. Y yo es que, te voy a confesar, soy una persona que le doy mucha importancia a todo. O sea, ahora más o menos lo tengo regulado, pero cuando era pequeña a mí me importaba todo muchísimo y llevaba siempre como muchísimo estrés, preocupándome de a lo mejor cosas que no tenían ni por qué preocuparme porque no eran ni siquiera mías. Pues en este caso, a pesar de, como te digo, tengo que seguir aprendiendo un poquito más, he normalizado que me den igual ciertas cosas que antes me importaban un montón. Por ejemplo, el estar toda una tarde sin tocar el iPhone.
me da igual. Y esto lo digo porque a lo mejor antes era como, ¡ah! ¿Me habrá escrito alguien? Porque lo siguiente que te iba a decir es el saber o no si alguien me ha escrito durante el día. Me da absolutamente igual. Los vistos. A mí es algo que te confieso que me molestaba, pero es que ahora mismo no me puede dar más igual que alguien me deje en visto, aunque sea mi mejor amiga. Me da igual. La batería del iPhone. Esto es algo que es un poco tema tabú en tecnología porque la gente se queja mucho de la duración de la batería. A mí es algo que me da absolutamente igual. Mientras tenga el iPhone o el Apple Watch o mira, no lo llevo porque se está cargando. Me da absolutamente igual si ahora mismo no está midiendo mis pulsaciones. Me da absolutamente igual. También cuando te llaman y no tienes el número guardado. Antes me preocupaba un montón. ¿Quién será? Lo buscaba en Google. Me da igual. O sea, siempre que alguien me llama y no lo tengo guardado el número, pienso, si es importante me volverá a llamar, y si no, pues era publicidad. Y si te preguntas cómo he cambiado esta mentalidad o cómo lo he hecho, te diré lo mismo que antes, es práctica, es habituarte a tener estos pensamientos. Y tampoco te voy a mentir, es verdad que en muchas ocasiones he tenido que obligarme a pensar de esta manera. Más que nada, por ejemplo, con el tema de los vistos o estar más activa en redes sociales o otro que también me da igual, el no subir nada a stories en un día. No me puede dar más igual, es algo que lo tengo súper normalizado. Y en este caso, el tener iPhone sí que me ayuda un montón porque ya sabéis que me encanta automatizar ciertas funciones. Y por ejemplo, el hecho de poder ponerte un modo de concentración y no ver globitos, poco a poco te vas acostumbrando a que no existen los globitos. Y cuando no tienes un numerito ahí todo el rato del que tienes 5 mensajes en Instagram, no tienes la tentación de entrar en esas aplicaciones como decíamos antes y por lo tanto evitamos ese impulso. Y además, volviendo a este consejo, he normalizado que me dé absolutamente igual el si me escriben o no, porque como no soy consciente de si tengo mensajes, no me entero. O si, por ejemplo, yo qué sé, pues con Cape, que siempre os la recomiendo, el hecho de no tener activas las redes sociales durante mis días, he normalizado que no existan para mí y por lo tanto yo decido cuándo quiero entrar en ellas. Y esto también me ha ayudado un montón. Es que no te puedes imaginar con qué tranquilidad vivo de saber que si, por ejemplo, alguien que quiero me necesita, me voy a enterar. Pero todo aquello que no importe, que es un poquito el concepto de este vídeo, todo aquello que no me importe o que sea irrelevante en mi vida, me da absolutamente igual. Y estoy muy orgullosa. Otra cosa que me parece fundamental en mi vida y que creo que ha simplificado mucho todo lo que hago en mis días es tener una rutina, pero no me estoy refiriendo los lunes voy al gimnasio, los martes tal, no me estoy refiriendo a ese tipo de rutinas, sino más bien a tenerlo todo planificado o organizado. Es algo que me da mucha tranquilidad y, como te decía al principio de todo, me despeja mucho la mente. Y el poder tenerlo todo estructurado o organizado en una rutina hace que, por ejemplo, le dedique más tiempo a cosas que antes no tenía tiempo. Mira, te voy a poner un caso para que lo entiendas perfectamente, ¿vale? Yo en Notion tengo mi apartado de finanzas y yo ahí obviamente lo que hago es poner todo aquello que ingreso y todo aquello que gasto. Vale, a mí esto me da muchísima tranquilidad verlo todo organizado porque me despeja otra vez la mente de estar pensando, me deben tal factura, me deben tal no sé qué, lo tengo por ahí escrito y el día que lo necesite sé que voy a abrir ese documento y voy a tenerlo ahí para recordarlo. Y esto pues no sé cuánto me debe suponer, pero ¿qué? Media hora, como muchísimo, de estar delante del ordenador y pasar todo aquello que tengo que recordar a digital y así olvidarme. Pues esto, como te estaba diciendo, el quitar todo aquello que tienes aquí de buah, me han dado 300 euros por no sé qué, pues a ver, yo le deberé pagar 20 euros a un amigo. Tal. Si lo dejas todo por escrito y te lo quitas de la mente, tienes más espacio para pensar en otras cosas que probablemente sean mucho más importantes. Te recomiendo un montón es que hagas plantillas. Es verdad que puedes tener la sensación de, buah, es que ahora voy a estar todo un día haciendo una plantilla, vaya pérdida de tiempo. Pero te juro que, por ejemplo, todo mi Notion son plantillas que yo he ido creando a lo largo de estos últimos 3 años. Y para mí no es complicado sentarme delante de Notion porque es rellenar. Por eso os entiendo cuando me decís, Judith, es muy complicado Notion, no lo entiendo. ¿Por dónde empiezo? Por plantillas, por crear algo que vayáis a utilizar todos los días. Y os prometo que va a ser súper útil porque yo en mi caso, por ejemplo, cuando tengo que plasmar un vídeo de YouTube, lo único que hago es abrir mi plantilla de YouTube y empezar a escribir. No tengo que hacer nada, simplemente es rellenar huecos. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas, algo un poquito más rutinario, ¿vale? En el otro piso, antes de mudarnos, nosotros teníamos una cocina muy antigua y no nos cabía un lavavajillas. Entonces, nosotros obviamente teníamos que lavarlo todo a mano.
pues después de comer teníamos que perder pues que 20 minutos, media hora en lavarlo todo, secarlo todo, guardarlo todo. Ahora en este piso una de las cosas que quisimos automatizar es el lavavajillas. Nosotros comemos, ponemos el lavavajillas y mientras el lavavajillas actúa, yo voy trabajando. Me he ahorrado un montón de tiempo haciendo una cosa que no me aporta nada, simplemente es algo pues del hogar, que lo puede hacer una máquina y yo de mientras hacer algo que aporte valor al menos a mi trabajo, que es por ejemplo pues hacer guiones o estar editando un vídeo. Y esto, como te digo, me da muchísima tranquilidad y me da mucha paz. Y por último, me ayuda muchísimo a entender que mi móvil, mi iPhone, es mi amigo y no es algo malo. Y voy a explicar esto porque obviamente puede haber confusiones. Bajo mi punto de vista, al menos a mí, no me es necesario dejar el móvil en un cajón como cuando tenía 14 años y estaba viciadísima a la BlackBerry y el querer hablar constantemente con mis amigos. A día de hoy, la Judith de 27 años ya no necesita hacer eso, ya no necesito dejar el iPhone en la otra habitación porque sé que me voy a distraer. Lo que hizo la Judith, por ejemplo, cuando iba a la uni y ha seguido manteniendo a lo largo de estos últimos años hasta llegar a día de hoy, es cambiar ciertos hábitos que tenía y hacer o intentar que el iPhone te ayude en cierta manera. Por ejemplo, antes, cuando hablábamos de automatizaciones, ¿no? Automatizar ciertas tareas del día, pues tu iPhone también puede ayudarte y por eso siempre te intento enseñar cómo utilizo yo la aplicación Atajos. De hecho, ahora mismo en tarjeta te está saliendo el último vídeo que os grabé para que aprendáis a hacer vuestros propios atajos pensados en lo que te voy a contar ahora, que es básicamente el quitarte tiempo y que el iPhone lo haga por ti. Por ejemplo, mi atajo de recordatorios, un atajo sencillísimo. O el atajo de notas, que básicamente estos dos atajos lo que hacen es, no hace falta que abras la aplicación de recordatorios, simplemente al hacer clic, introduces aquello que quieras hacer y él mismo se ocupa de ponerlo en la lista y todo bien organizado. Pues antes, a lo mejor tenías que perder más tiempo en elegir dónde querías ponerlo o organizarlo tú mismo. Pues en este caso, si encima le sumamos que tengo ecosistema de Apple y por lo tanto todo está sincronizado entre sí, yo puedo activar ese atajo en el autobús y luego llegar a casa y seguir haciéndolo desde mi MacBook o iPad. Pues esto a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo. Al final, en mi canal, con estos vídeos, lo único que pretendo es poder hacer que tengas un uso más consciente de tu herramienta principal, como es el iPhone. Que lo uses cuando lo necesites, que te ayude en tus días, que le saques el máximo provecho o sepas sacarle el máximo provecho con esos truquitos y en definitiva pues que valga la pena el dineral que te has gastado en él. El otro día una seguidora mía por Instagram que se llama Bea me escribió y estuvimos hablando un rato y me estuvo contando lo mucho que le ayudaba a ella la aplicación Salud, más en concreto el apartado de salud mental. Y es algo que realmente no he comentado en el canal, pero me parece un apartado chulísimo y que yo te recomiendo que ahora mismo cojas el iPhone y vayas a comprobar que tú también lo tienes. En este apartado lo que puedes hacer primero, que eso también lo enseñó Verónica en su Instagram, es el poder realizar un test para saber si sufres ansiedad, estrés o incluso depresión. Y por otra parte, la parte que se refería a Bea, es el poder registrar tus emociones a modo mindfulness, que también esto lo tenéis disponible en el Apple Watch y donde vais a poder registrar cómo os habéis sentido durante los días. Al final esto me parece de 10 y resume muchísimo lo que intento explicarte en este vídeo, que al final tu iPhone, el dispositivo con el que más horas pases al día, te ayude y también descubras otras maneras en las que te puede ayudar el poder, por ejemplo, registrar tus emociones con algo nativo que te proporciona directamente tu iPhone. Esto me pareció genial y lo quería incluir en este vídeo de alguna manera, así que yo te invito a que lo pruebes. Oye, y si crees que de verdad tienes muchísimas distracciones a lo largo del día, que te gustaría evadirte un poquito más o que hay cosas que a lo mejor aún no has aprendido a hacer de las que he ido mencionando, te recomiendo que vayas a la base del minimalismo digital, ¿no? Que revises un poquito todo aquello que tengas dentro de tu iPhone, que elimines todo aquello que no necesites, revisa todas las notificaciones que tengas activas y si no quieres hacerlo uno a uno, como siempre te digo, actívate modos de concentración que te van a ayudar un montón a entender que no pasa nada si no respondes al momento o también a reducir ese ruido visual con los globitos rojos, todo eso que siempre te he enseñado en el canal. Y yo te prometo que cumpliendo todo esto, tu iPhone va a ser
tu mejor aliado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado mucho. Este vídeo me hace especial ilusión porque, bueno, has ido viendo algunas escenas, algunos momentos, de hecho he empezado el vídeo ahí. Hemos pasado la noche en una cabaña maravillosa y todo esto ha sido gracias a Nomading Camp, que nos ha querido regalar esta experiencia. Así que aunque no me hayan pedido que haga esto, yo les quiero dar las gracias porque nos han tratado de 10 y si sois de España os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis cotillear tanto las burbujas como las cabañas que tienen por toda España, porque yo he probado tanto burbuja en Andorra como cabaña esta vez a una horita de Barcelona y son ideales. Y ahora sí, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos. Te dejo por aquí otro vídeo que a lo mejor puede interesarte o gustarte y recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte los siguientes. Un besito muy fuerte. ¡Mua!